episodio número 13. Jorge Parra, querido, ¿cómo estás? ¿Dónde Hola muñeca, ¿qué estás? tal? ¿Qué hora ¿Qué es? ¿En tal? dónde estás? Estoy actualmente en México, en ese Ujú. país que todos conocen por el pique, el Chile, en una ciudad que se llama San Luis Potosí. Es centro norte del país. Si quieren venir a San Luis Potosí por alguna razón que no encuentro lógica, eh, ¿Es seguro desde ir a Ciudad de San Luis México, sí, es seguro. ¿En qué sentido? en cuanto a la Como de, criminalidad y todas las historias de terror que cuentan y que se ven en las noticias de México como tal? bueno. ¿Cómo es un buen lugar turístico para visitar? ¿O vamos para tu casa y tú nos vas a hacer comidita? Eso puede pasar, sí. No, pero sí, yo considero que es bastante seguro. Es que a lo mejor ustedes, los en Estados Unidos y los Ujú, puertorriqueños tenemos una percepción diferente de lo que es seguridad e inseguridad, lo que ya de entrada es bastante triste, ¿no? O claro. sea, las cosas que para nosotros son muy cotidianas, a lo mejor para ustedes no tanto, y eso lo viví un poco estando yo en Puerto Rico, que me imagino que de eso hablaremos, pero yo considero que es un lugar todavía bastante seguro. Ujú. Juega mucho, hay una cuestión de desinformación en medios, por supuesto. O Ujú, sea, las cosas no son tan horribles como a veces aparentan, pero sí que hay cosas feas, ¿no? claro. Eh, y bueno, hay que recordar que México es un lugar muy grande. Y yo a veces escucho noticias, por ejemplo, de la frontera de Chihuahua, todos esos lugares que para mí son súper ajenos, como si Ujú, fueran otro país, ¿sabes? ujú. Entonces, si hay inseguridad en una parte del país lejana, pues no es necesariamente la realidad de donde yo estoy. Entonces, nada, para responder, yo considero que sí es seguro viajar a San Luis. ¿A qué aeropuerto se llega para llegar hasta donde tú estás, a San Luis? Hay varias rutas. Por ejemplo, una que yo hacía mucho era saliendo desde San Juan a Panamá, Panamá, Ciudad de México, y en Ciudad de México, pues yo tomaba un autobús, una guaguita, Ujú. este, Tienes la 4 horas. palabra. Iba a decir la ama, ¿tú crees? Oh my God, la ama, el ¿Te tren, la acuerdas? Un guagua, transporte público que no era muy eficiente. la Metrobús, Ujú. esa nos llevaba a todas partes, qué recuerdo, oh my God. Sí, Entonces, agarras un autobús de Ciudad de México a San a Luis, San Luis. 4 Son como horas. 4 o 5 horas, sí. Ujú, Okey, ¿qué otras rutas? Por ejemplo, yo estoy en Texas, yo estoy en Dallas, yo estoy mucho ujú. más cerca, de ti. ¿Qué ruta desde Estados Unidos Pues en Dallas recomiendas? hay una directa a la ciudad de San Luis, me parece. Si no es que han quitado Ah, ese vuelo, que no, ya hace 4 años que no hago ese viaje, pero ujú, me parece que hay un vuelo directo a San Luis. genial. Ujú. Cuéntame qué de tu vida en San Luis, qué estás haciendo, qué fue de ti luego de que saliste de Puerto Rico y de que te graduaste de la universidad. Sí. Eh, pues mira, lo voy a hacer un poco en orden cronológico. Mi primera intención al terminar la universidad fue hacer una maestría. Eh, lo intenté en Barcelona, me aceptaron y todo, pero por la urgencia económica, pues no pude lograrlo. Ujú. Me pedían pues un par de miles de euros como Pero para... es mucho más bara ¿es cierto que es más económico estudiar en Europa que estudiar en Estados Unidos? Sí, sí, ¿Y sí, en sí. qué querías hacer esa maestría que no pudiste quedarte en la isla? Eh, era una maestría en composición de música para medios audiovisuales. Okey. Yo he estado siempre muy interesado en la composición. De hecho, yo tengo un bachillerato anterior al que hice en Puerto Rico, que es en composición, que estudié aquí en México. Ujú, Eh, entonces, nada, por eso, por la cuestión económica y yo estaba también gestionando lo de mi graduación, los gastos que implica graduarse de una universidad, por supuesto, eh, comprar los vuelos de regreso, porque mi visa eh, tenía como requisito que en cuanto yo terminara de estudiar, tenía determinada cantidad de días para desalojar el país, ¿no? ujú. Para no seguir Tenías una consumiendo visa de recursos. estudiante. Sí, una visa de estudiante, es necesaria una visa de estudiante para Okey. estudiar en Puerto Rico. Y una visa norteamericana, que es un punto importante para la trama. Guau. Sí.
Entonces son muy estrictos y yo con toda esa premura pues no pude hacer el pago para reservar mi lugar y nada, volví aquí a México. Afortunadamente, como te contaba ahorita antes de empezar, justo cuando yo estaba sentado en el aeropuerto esperando, me llega un mensaje y para ofrecerme un trabajo en, en una institución adscrita a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado aquí en San Luis, Ujú, en donde pues yo me dedico a dar clases desde el 2018, eh, dando un par de clases ahí interesantes en el área del jazz. Doy teoría del jazz, solfeo del jazz, instrumento, ensambles, abrí cursos de armonía tradicional, eh, pues hago muchas cosas dentro de esa escuela. eh, y por supuesto, pues proyectos de música personales, ¿no? Que ujú, desde entonces, pues yo traía un poco la inercia de la música afrontillana, la música caribeña, pues. Es que no me gusta decir caribeña porque Caribe es una región geocultural muy grande y a ujú. veces excluimos algunas. Eh, pero afrontillana, pues, que salsa, latin jazz, lo que escuchábamos en Puerto Rico. Entonces desarrollé un par de proyectos por ahí. Eh, Mira, San Luis acá, yo antes lo decía, allá en Puerto Rico un poco de chiste, pero no tanto chiste. Es un desierto, pues, un poco como, no sé si tú has ido a Nuevo México y esos lugares. Eh, No, pero sí sé que geográficamente son desérticos. sí, pues es la onda aquí. Entonces, no solamente es un desierto en la cuestión climática y así de ecosistema, sino un poco también cultural. Entonces, Ujú. mantener un proyecto grande con metales, percusionistas y eso, se vuelve ya, pues no es muy sostenible. La cuestión de pagar, la cuestión de buscar lugares donde tocar, donde desarrollar toda esa cosa, pues se vuelve un poco difícil y así fueron terminando varios proyectos. Al final, pues mi labor principal acá es la docencia, la educación. Entonces, ¿tú entiendes que es como la falta de conocimiento cultural o de apreciación cultural en el lugar en donde estás, o la falta de músicos para mantener esos proyectos a flote? Creo que es un poco de los dos, pero la falta de músicos yo como que en número faltan músicos, no en calidad, ¿me entiendes? Ujú, Porque yo aquí conozco personas que tienen un nivel pues muy alto, lo que pasa es que somos pocos. exacto. Lo que es un poco más doloroso es la cuestión de la cultura y, y no es que aquí en San Luis o en México seamos personas incultas, sino que es un poco el entorno social que se nos ha impuesto por la forma en que hay que subsistir acá. Ujú, México es una pelea por sobrevivir siempre. Siempre alguien está buscando la forma de sacar dinero, de sobrevivir, a veces de formas no muy morales. No voy a decir ilegales porque lo ilegal pues es otro mundo, ¿no? Pero claro. me refiero a que por un lugar de estacionamiento alguien ya te está pidiendo dinero, siendo que es un estacionamiento público, Ujú, ¿no? Y por supuesto, si tú te niegas, puede que haya alguna consecuencia, puede que no. Pero estamos un poco acostumbrados a eso, a como que, bueno, voy a la calle, tengo que llevar un par de monedas porque alguien me va a pedir dinero por exacto. algo, ¿no? Ujú. Ese es un poco el tipo de sistema de sobrevivir acá, siempre hay una lucha. Entonces, específicamente aquí en la ciudad de San Luis, una de las actividades principales es una zona industrial gigantesca, como en la periferia de la ciudad. Entonces aquí hay fábricas como la BMW, eh, que eso me da mucha tristeza también porque es un poco feo ver que está instalada aquí una BMW y muy poca gente tiene acceso a un carro de esos, ¿no? Claro. Ujú, Eh, pero bueno, esa es una de muchas problemáticas acá. Y la cuestión es que San Luis se ha convertido en una ciudad dormitorio, pues, en donde la gente o un gran grupo de gente trabaja en esa zona, doblando turnos, etcétera, y vuelven y lo que quieren es dormir y descansar para el otro día regresar, ¿sabes? Entonces, eso no da espacio a que la gente cree la necesidad de la cultura. ujú. Entonces, esa necesidad, los gobiernos y los gobernantes entienden que se tiene que
saciar dándoles lo que la gente consume en los medios masivos. Por ejemplo, la música ranchera, la música norteña, los corridos, y a veces no es la mejor calidad de contenido en cuanto a mi visión, ¿verdad? Porque yo tampoco Claro. soy quien para juzgar qué es bueno y qué es malo. Pero Y entiendo hasta que cierto punto eso es algo que tú también disfrutas, ahí está tu raíz de eso, en ese tipo de música y de ambiente fue que creciste. sí, seguro, claro que sí. Y ya, a lo mejor voy a sonar un poco aquí como viejo gritándole a la nube, ¿no? Pero como que las formas actuales de esa música regional, y no digo tradicional porque ya está muy alejada de lo que es la tradición, Ujú, eh, sino como que la forma de esta música que se comercializa ya tiene contenidos que a mí francamente me parecen nocivos de consumir. Olvídate de que Bad Bunny, las letras y todo eso, ¿no? Acá las ujú, letras hablan de volar cabezas, de secuestrar gente, haciendo apología como que del patrón, el capo, ¿no? De la droga, de los cárteles. ajá, Y se ha ido normalizando y a mí francamente me parece peligroso, ¿no? Porque se forma una cultura de eso y se hace apología y se normaliza la violencia, se normaliza todas estas cosas que pues, son horribles. Ya no es como que hablar ¿puedo decir culos? pueden decirlo así. Ya no es hablar de todas esas cosas, ¿no? Que todos, mira, todo el mundo se identifica con eso, porque todo el Ujú, mundo somos seres sexualizados y de alguna forma nos resuenan esas letras. Nos gusten o no la estética, pues todo el mundo tenemos relación con eso. Pero ujú, lo otro, ahí sí que yo encuentro un problema, ¿no? Eh, nada. Entonces te decía esto porque muchas de estas personas consumen esto porque es lo que se les da. Entonces no se crea necesidad, no se crean nuevos públicos de música. Por ejemplo, el jazz, no digo que el jazz sea moralmente superior, pero es una música que requiere otro tipo de atención ujú. y que es a la que nos dedicamos nosotros. Y por lo pronto no tenemos público a quien ofrecerle nuestro trabajo, ¿no? ¿Extrañas ese aprecio que sí existe de alguna manera en Puerto Rico? Sí, eh, un poco, principalmente en el sentido económico, ¿no? Que Ujú, yo trabajaba de eso, o sea, me dediqué a eso principalmente, bastante, ¿no? O sea, yo podía pagar mi renta, y mi comida, etcétera, pues guisando, como se dice allá, de ujú, tocar jazz, a veces de tocar salsa, y sí, definitivamente lo aprecio. Es algo que yo acá como que cuento mucho como una anécdota y que me parece maravilloso y ojalá no se pierda ahora con esta cuestión, dando entrada, bueno, no sé cómo decir esto para no sonar muy raro, pero con este hipermestizaje ay no, eso sonó medio fascista. O sea, diluir las raíces y que se quite que se vaya perdiendo de alguna forma esta cuestión que ustedes tienen muy valiosa de tener la música folclórica como música de todas las generaciones ujú, y con una cuestión identitaria muy fuerte. ¿Sabes? O ujú, sea, porque quiero decir que si tú sales a janguear un día en la noche, vas a escuchar bomba. Ujú. ujú, El equivalente aquí sería salir en la calle e ir a escuchar son huasteco o algo así. Eso nunca pasa aquí, porque esa música tiene un estigma de que lo hace gente pobre, la hace gente ignorante y otras cuestiones aún más racistas, ¿no? Y clasistas, que eso se da mucho aquí en México, la cuestión del clasismo. O sea, música para gente pobre, música de indígenas, como si eso fuera algo malo, que lo es, pero no es algo necesariamente malo. ujú, Pero eso sería como, eso aquí es inconcebible casi, ¿no? Y cosa que allá eh, es maravilloso que salimos y escuchamos bomba, escuchamos plena, escuchamos música jíbara, música del folclore puertorriqueño. Y ujú, ojalá, bueno, quiero decir que eso nunca se pierda. Y sí, lo extraño mucho. Eh, Acá hay una escena bastante creciente de toda esa cuestión, pero no de la música regional de aquí de San Luis, sino de otras músicas folclóricas de otros lados del país, que no está mal, eh, que se puede decir que territorialmente somos el mismo país, pero geoculturalmente no. No sé si me doy a entender con esto.
La música que llega acá como que le gusta a los jóvenes ahora, si es que les llega a gustar la música tradicional, es por ejemplo el son jarocho, que no es ni de aquí, o sea, es de un lugar como a 9 10 horas y las regiones culturales son diferentes. Entonces la música de aquí, pues no tiene ese tratamiento como de música popular para las fiestas de los jóvenes, etcétera. Así que hay mucha división y sí está la gente elitista y entonces todo tiene como una clasificación y tú eres juzgado de alguna manera según la música que consumes. Sí, claro, sí. No tanto la música es una parte que se asocia, ¿no? Ujú. Con cierto tipo de clases, digamos, sociales. Eh, el racismo y la cuestión del clasismo, que a veces llegas y te dicen, no, aquí en México no somos racistas, somos clasistas, como si una fuera mejor que otra, ¿no? Ah, Pero yo creo que van de la mano, ¿no? Porque las clases bajas en México somos de un color, casi todos, y en cuanto vas subiendo las clases sociales, el color de la piel se va aclarando, ¿me entiendes? ¿en qué Entonces, lugar estás tú? ¿En qué lugar te consideras tú teniendo tanto conocimiento histórico y cultural de tu, de tu ciudad, de San Luis? Pero, por ejemplo, habiendo estado fuera de ahí, viviendo en una isla, estando expuesto a otro tipo de música, especializándote y ujú. conociendo más de todo el asunto de la música frontillana y el jazz, y regresar a ese lugar. ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿O tú consideras que estás en todos a la vez? ¿O tú consideras que hasta cierto punto te excluyen o te clasifican en algún lugar? Bueno, la cuestión de la exclusión por el tipo de música y eso, yo realmente no lo siento mucho, como que también, o sea, voy a partir de un lugar que es muy cierto. Yo soy alguien privilegiado, Ujú. porque, y el privilegio, esto lo discutí una vez con un estudiante del conservatorio y salimos de super pleito, porque yo le dije, no voy a decir ni nombres, pero le dije, es que tú eres un privilegiado y no estás viendo más allá de esa burbuja de privilegio. Ujú. No estoy diciendo que el privilegio sea algo negativo necesariamente. Claro, se asocia a conductas negativas y discriminatorias y de exclusión, sí, pero probablemente la conciencia de tener acceso a algún tipo de privilegio, aceptarlo y tratar de hacer algo bueno con ello es una forma de reivindicar una situación así. Y entonces, lo primero que quiero aclarar es, yo soy una persona que tuvo el privilegio de tener acceso a educación, primero básica, que en México eso ya es algo, Es un privilegio. es un privilegio, definitivamente. Ujú. Ujú. Y ni hablar de la educación profesional. Y a un nicho aún más reducido, la educación profesional en las artes. Y aún Claro. más reducido en la educación profesional en la música. Y Ujú. entonces me voy a un micronicho que es la educación profesional en la música del güey que estudió en el extranjero. ¿Me entiendes? Ujú. Así que Yo, hasta cierto punto pudiéramos decir que estás en una posición privilegiada ahora estando allá, pero eso no fue lo que viviste estando en Puerto Rico, porque ese es el otro lado que quizás la gente que reconoce que aparenta, como que dicen: "Ah, tú estás en una posición", te pueden señalar a ti como que tú actualmente estás en una posición privilegiada. Ellos no conocen lo que tú tuviste que pasar cuando no eras tú el que estaba gozando de privilegios, estando ujú, en una isla, sin ser, eh, ciudadano americano, teniendo una visa de estudiante, teniendo que bregar, con cómo te trataba la gente, la dificultad, cómo engranar en la cultura, cómo poder estudiar, no perder el enfoque, estar fuera, lejos de tu familia, fuera de tu casa, ujú, tener que hacer tanto sacrificio para pagar tu renta, para hacer tu compra y demás, porque mientras tú estás en otro lugar, tu familia está viviendo circunstancias y tú obviamente mantienes comunicación y contacto con ellos, o todo eso de alguna manera puede afectarte o trastocarte emocionalmente mientras tú estás tratando de lograr un sueño, como te pasó, que lo lograste, que te fue bien, que en ese momento no estuviste en una posición privilegiada, pero ¿cómo tú puedes
comparar estar en ambos lados del espectro, como que posición privilegiada, posición Sí, totalmente alejada del privilegio, eh, y de qué manera tú crees que tú pudieras impactar a las personas con las cuales te relacionas hoy habiendo tenido la experiencia de estar en una posición no privilegiada lejos de tu gente y de tu país. sí. Bueno, eh, es que es una, como, es un comentario complejo, porque definitivamente salir a estudiar al extranjero, a otra cultura, y con recursos limitados, Ujú, porque si bien yo y mi familia no estamos en una posición demasiado vulnerable en México, tengo que decirlo desde el saque, eh, o sea, yo no pasé cosas tan feas. Claro, ha habido momentos difíciles en mi familia y conmigo también a nivel económico, pero no los puedo comparar de ninguna manera con una persona en una situación muchísimo más grave que la mía, ¿no? Muchísimo. O sea, abismalmente diferente. Estoy ujú, hablando de que aquí hay gente que no tiene casa, son discriminados, gente que no habla español en México. Ese es el verdadero, eh, no me puedo comparar con eso. Habiendo aclarado eso, para no sonar yo como una víctima y contarte una historia como de, el sufrimiento, que fui allá y sufrí demasiado, y eso, pues no. Pero definitivamente sí, se está en una posición vulnerable al tomar este tipo de decisiones y al pertenecer a una clase social, que no tiene acceso regularmente a salir a estudiar. Ujú. ujú. No me quiero poner una etiqueta porque yo realmente no sé a qué clase pertenezco y no me gustaría clasificarme así. Me parece que el dinero no es un motivo para clasificar a nadie ni a nada. Claro. Pero sí, definitivamente tú pasé necesidad allá, eh, por varias razones. La primera es la económica y es la más obvia, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo llegué allá, pues, la primera vez, yo ni siquiera sabía cómo era Puerto Rico, ¿no? Llego y me iba a encontrar con algunos compañeros allá en un lugar como en un hospedaje. Entonces yo le doy la dirección a la persona que para empezar me habla en inglés y cuando le hablo en español él no me entiende y yo no le entiendo a él, ¿no? Ujú, Entonces le di un papelito con la dirección y me llevó ahí, que era un cuartito por ahí, por condado o algo así, en el que yo pasé una noche y después fuimos a buscar el apartamento donde pues yo estuve los 4 años después, que no tenía muebles, no tenía luz, no tenía agua. Bajábamos a robarnos agua del sótano, para bañarnos, etcétera, ¿no? ujú, Yo llegué con muy poco dinero, para comida y eso, entonces, y de seguro esto lo hace todo el mundo que viaja, ¿no? Sobre todo con una moneda devaluada frente al dólar, como es el peso mexicano, y para comprar todo, pues yo tenía que calcular cuánto estaba costando en pesos, ¿sabes? Entonces yo tenía que comprar, no sé, eh, es que ya no me acuerdo ni de los precios, pero algo que aquí me costaba 25 pesos mexicanos, allá me podía llegar a costar hasta el equivalente en pesos, hasta 75 pesos, 80 pesos, ¿no? Ese era ujú. un poco mi cambio. Entonces yo tuve una temporada en que pues casi no comía nada por no querer gastar, porque decía, ay, pues no voy a llegar, ¿no? No, todavía tengo que pagar renta, tengo que pagar los servicios para que me los reconecten, toda esa cuestión. Entonces hubo una temporada en que yo de lo que me acuerdo era tener hambre y sueño, ¿sabes? Y uno se ríe y uno lo piensa y uno dice: "Guau", pero cuando uno lo está viviendo, esas son las pequeñas cosas que a uno le hacen pensar: "¿Pero y qué yo hago aquí? Sí, eso lo Si yo me pensé pude mucho, ¿eh? haber quedado en mi casa, con mi familia, con mi estabilidad, con el valor del dinero, de la moneda de mi país, y todo iba a estar bien". Sí, Yo escogí, esta batalla yo la escogí, y estoy aquí, ahora tengo que bregar con lo que hay. sí, claro. Porque eso es en la cuestión del sustento personal, porque aparte está las exigencias de la escuela, del conservatorio, de la Ujú, universidad. Esa es otra cosa.
aparentemente, pero pues yo quiero ver quién se puede meter a practicar 4 horas con hambre, ¿no? O con Ujú, sueño. Ujú. Yo me acuerdo haber estado hablando a mi maestro, estar escuchando hablar a mi maestro y yo pensar, decir, coño, tengo hambre. Y él hablando así, hablando, y yo así, con el estómago haciendo ruido. ujú. Lo recuerdo muy bien esa parte. Eh, ¿Quién una fue vez, tu maestro en el conservatorio? mi maestro fue Gabriel Okey. Rodríguez, maestro de bajo eléctrico. Ujú, Eh, no puedo hablar mucho de él porque él me dio lo que yo necesitaba y ya, ¿sabes? Tampoco yo ujú. soy un tipo de persona que se preocupe mucho y eso está mal y me gustaría hablar de eso si hay pie. Eh, tener relaciones de amistad con una figura que yo considero de autoridad, ¿no? Porque siento que se diluye un poco la cuestión del respeto, la cuestión de, no sé, probablemente son ideas mías, pero ninguno de mis maestros llegó a ser mi amigo más que uno solo. Eh, y fue porque pues, ya casi terminando y saliendo y en otras circunstancias también personales yo un poco más estables. Eh, pero te digo, recuerdo haber tenido hambre cuando él me hablaba, así dormir en el piso y los mosquitos y toda esa cuestión, ¿no? Afortunadamente eso pues no definió mucho mi estancia allá, sí fue difícil, claro, yo sufrí bastante porque yo nunca había salido de casa de mis padres, o sea, yo salí de casa de mis papás ya bastante grande, pues un poco Ujú. la realidad millennial en México, en San Luis Potosí, y de tener aspiraciones de estudiar fuera pues me pareció práctico estar ahí un rato, ¿no? En casa de mis papás. Entonces, cuando yo me salgo de casa de mis papás es a vivir solo en otro país sin dinero, ¿no? Eh, sí fue difícil. No me gusta hablar tanto de eso porque no quiero sonar como un mártir, Ujú. porque no lo soy. O sea, yo en cualquier momento levantaba el teléfono y decía, me quiero ir de aquí. Y entonces yo tenía un vuelo ya comprado porque afortunadamente la Secretaría de Cultura aquí del estado me patrocinó eso. Y me regreso y punto, y llego a casa de mis papás y desayuno y como y en la noche salgo y me bebo un par de cervezas. Ujú. O sea, esa posibilidad estaba también. Ujú. Lo que yo puedo rescatar es que por amor al aprendizaje y al arte y a la música, pues decidí pasar por eso. Y más adelante también con la cuestión del huracán, ¿no? Que yo me quedé allá, o sea, yo me la aventé allá, sin tarjeta, sin teléfono, sin dinero, sin instrumento, mi instrumento se mojó. ¿Cómo? Pero fue una, Cuéntame de la experiencia del huracán María en el 2017, mientras tú estudiabas en la universidad. sí, yo nunca había sabido lo que era eso, o sea, un huracán. Aquí ni llueve. Para Entonces, empezar. yo al principio lo minimicé mucho y dije, ah, bueno, pues fin de semana, ¿no? Nos guardamos en la casa y se va la luz y nos vemos el lunes, todo bien, ¿no? Ujú. Y pues fue un desastre, todos lo saben ya. A lo mejor Pero, aquí ¿qué pasó particularmente en tu apartamento y cómo llegó tu bajo a mojarse? ah, yo, yo no lo pasé en mi apartamento porque yo soy muy ansioso y soy muy obsesivo con algunas cosas. Ujú. Hice como que investigué y dije, a ver, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿En qué lugares es seguro estar y en qué lugares no es seguro estar? Eh, y consideré que mi apartamento, que estaba cerca de la laguna y de condado y todo eso, pues pensé que era no muy buena idea quedarse ahí, ¿no? Entonces, a mí me ofrecen pasar toda esta cuestión un poco más lejos de la costa y lo tomo. Ujú. Y me fui a Gurabo. Okey. Eh, en Gurabo, yo estuve en casa de la familia de mi novia, que ahora es mi novia, que vive acá. La pasé ahí. Gente que si bien, o sea, muy buena gente, nunca me dijeron, ay, ¿tú qué haces aquí? Siempre me recibieron muy bien. Ujú. Pero yo en ese estado, eh, como de aislamiento, pues, porque fue lo que pasó, un poco como lo de la pandemia, pero un poco más intenso
y en menos tiempo, pero muchísimo más intenso, así lo viví yo. Aislamiento geográfico total, o sea, de que aunque quisieras salir no podías porque había agua corriendo en la calle, o la Ujú. carretera estaba bloqueada con árboles que se cayeron, yo no tenía como avisar a mi familia que estaba bien. Eh, Ellos no sabían cómo estaba, si estaba comiendo, a lo mejor no sabían ni siquiera si estaba vivo los primeros 2 días. Exacto. Eh, Porque las noticias alrededor del mundo eran catastróficas. sí, 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 y es que lo fue, o sea, fue Ujú, catastrófico. Eh, Cuando yo vuelvo o logro bajar de Gurabo a San Juan, eh, yo venía en un carro y empiezo a ver toda la isla como si hubiera caído una bomba atómica, ¿sabes? O ujú, sea, toda esa vegetación súper exuberante y toda esa cuestión que a mí me encantaba ver cuando salía un poco del área metropolitana, estaba devastado ujú. totalmente. Entonces yo llego ya así como con la garganta hecha nudo acerca de mi casa y como 2 bloques, 2 cuadras antes, veo una puerta que era igual a la puerta de mi cuarto, del cuarto de al lado más bien, pero eran las mismas puertas y dije, no puede ser. Entonces llego a la casa donde vivía y sí, o sea, la puerta del balcón del cuarto de junto estaba como a 2 cuadras lejos, O ¿sabes? sea que Una no puerta era tu grande de madera. imaginación, la No, puerta que la viste puerta era voló, la puerta la de tu puerta voló apartamento. como nada, ¿sabes? Y fueron pues, una distancia bien larga, una puerta de madera grande. Entonces la cosa ahí fue grave. Yo hablando con la gente que se quedó ahí, compañeros mexicanos míos, que se quedaron ahí, yo les ofrecí, dije, ¿sabes qué? Porque no consideras irnos y no Ujú, correr ese peligro. Pero se quedaron y ellos cuentan que ellos estuvieron aguantando la puerta, ¿no? Toda la noche y creo que la pasaron peor que yo. Yo he tenido mucha suerte, muñeca. Yo he tenido muchísima suerte en la vida. ujú, Entonces, porque se me presentan oportunidades eh, en los momentos justos y yo, aunque no sepa qué va a pasar o cómo lo voy a hacer después, decido tomarlas y casi siempre me han salido bien y es una gran, gran, gran fortuna la que yo he tenido. ujú, Si yo llego a vivir esa situación, probablemente como que mi estrés postraumático hubiera sido peor, que yo ya venía cargando con una situación emocional eh, tiempo antes, ¿no? Por un poco también consecuencia de haber vivido allá. ujú. Yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios. Soy muy tímido, me cuesta conocer personas nuevas. Eh, Fue un obstáculo muy grande de haberme mudado allá, un poco más grande que el económico, ¿sabes? Porque el Guau. económico como pude lo resolví, o lo fui resolviendo, porque tampoco fue fácil y tuve carencias y eso. cien Ujú, por ciento resuelto, no. Pero la cuestión social para mí fue muchísimo más difícil. Ujú. Porque pues te da hambre pues, te encuentras con un pan y le dices, oye, como decimos acá, liviáname, ¿no? Liviáname con un taco, mano. Y gente me ayudó. Por ejemplo, cuando compré mi primer instrumento allá, eh, era un instrumento barato realmente, ¿no? Pero yo lo necesitaba para salir a guisar y estar ahí practicando un poco más cómodo, etcétera. No sé. Me costó $600. Eso implicó que durante un periodo largo, gente me tuviera que ayudar a comer, pues, ¿no? ujú. Como que me llevaran a comer a sus casas, etcétera. Y nadie me puso un pero nunca, jamás. Y me ofrecían y yo a veces no quería, porque me daba vergüenza. Este, que Pero me, fuiste muy querido mientras estuviste en la isla. ¿Tú crees? Digo, así te conocí yo. Y siempre fue lo que percibí de los demás. Qué bien. Ojalá yo me hubiera dado cuenta entonces, porque hay una cosa que yo me reprocho mucho ahora que han pasado los años y un poquito, los malos recuerdos se diluyen un poquito, ¿no? A mí me pasa Ujú, eso. Hay gente que le pasa al revés, pero a mí me quedan las mejores cosas. Pero hay algo que sí no he podido resolver y que siempre que platico con alguien de allá que viene de visita o amigos con los que todavía me escribo, debí haber sido una persona más accesible y haber tenido más amigos.
O sea, olvídate de debí haber practicado más. Sí, okey, siempre necesitamos practicar más. Y yo Debí creo haber también que siempre lo hiciste, porque lo que te comentaba antes de comenzar a grabar, mis recuerdos más frescos son cuando yo estaba como recepcionista en el conservatorio y yo era la encargada de reservar todas las salas de práctica, todos los salones de práctica, lo cual Ujú, era una guerra en aquel entonces porque sí, eran muchísimos estudiantes para muy pocos espacios y obviamente todo el mundo tenía su requerimiento o su necesidad de practicar muchísimas horas, pero entonces había una limitación, si no mal recuerdo, era que como que solo podías permanecer en el mismo lugar por 2 horas y 2 luego horas. tenías que transferirte a otro lugar. Así que todos los días era básicamente una guerra o una competencia de quién llegaba primero a mí, que yo tenía las listas para entonces yo darte el pass, como era como un recibo con mi Ujú, firma que tú tenías que poner en la puerta, porque entonces si el guardia de seguridad iba pasando, él necesitaba ver que eso estaba ahí, con el número de estudiantes, era sí. complicado. Pero entonces en ese tiempo fue donde yo obviamente siempre, literalmente te veía a diario y de tanto verte fue que pude comenzar a socializar contigo y a saber, y a mí me encantaba hablar con todos los estudiantes. Yo me sabía la vida, lo bueno, lo bonito, el papón, cómo te Claro, fue, cómo te va, cuándo es el próximo examen. Y sí. podía percibir y aprender de cada uno, porque yo literalmente les veía la cara, y hasta cierto punto, aunque quizás no los conocía, profundamente sobre su vida personal o emocional, pude conocerlos, de acuerdo a su lenguaje corporal. Yo sabía cuando un estudiante entraba si estaba bien, si no estaba bien, o si simplemente su semblante era diferente al que yo siempre había visto. Y Ujú, yo siempre preguntaba, como que, ¿cómo estás hoy? ¿Y cómo te sí. fue? Y me acordaba de las cosas que la gente me contaba. Tengo un examen, me tuve una pelea con la novia, estoy molesto con mi profesor, estoy frustrado porque esta cosa, esta pieza no me sale, tengo un guiso, estoy amanecido. Siempre la gente me estaba contando cosas y yo siempre daba seguimiento a eso que me habían contado. Así que sí sé que eras un fajado, que siempre estabas religiosamente todas las mañanas allí reservando tus salones, eras, muy aplicado y muy dedicado, pero entonces también algo que te diferenciaba es que, como tú dices, tú eras mucho más adulto que el resto de la matrícula de la institución. Eso jugó un En papel, definitivamente. exacto. Entonces, pues, por ahí es como que tú no venías de la escuela a la universidad, sino que ya tú habías vivido una vida y estabas como más en busca de un sueño y, como tú dices, de ese hambre de aprender y de seguir desarrollándote, más que simplemente, esto es lo que hay. Eso es lo que tú querías, porque como tú mismo dices, tú tenías ese vuelo asegurado y en el momento en que tú quisieras irte, porque algo no te parecía, no querías o te cansaba, tú te podías ir, pero nunca te fuiste. So, No, nunca me eso fui. aunque tú digas que hasta cierto punto quizás consideras que pudiste haber sido más accesible o más sociable o una persona un poco más abierta, eras, estabas emocionalmente preparado para enfrentar todo lo que tuviste que enfrentar. Que sí, que yo entiendo que obviamente siendo de México y viendo todas las circunstancias que la gente tiene que vivir ahí versus lo que viven los puertorriqueños en la isla. Ujú. Jamás y bajo ningún concepto tú pudieras, compararte con lo que tú has visto en México. Pero también si comparas a cómo te fue a ti estando en la isla, pues sí te fue duro. Y obviamente yo creo que cada quien en sus circunstancias sí puede reconocer cuando algo no le fue tan bien. Y a Ujú, ti te pasó María y perdiste el instrumento y me tienes que contar qué pasó cuando entraste por la puerta y no ujú. habían puertas, o cuando entraste por el marco y no habían puertas. Sí, pues, en ese momento yo realmente recuerdo pocas cosas. Hablando con mi terapeuta, que si ve esto tiene que estar salivando. Este eh, ella me dice que es una consecuencia del estrés postraumático, ¿no? Ujú, Que en ese momento realmente no, yo lo sentía como algo normal. O sea, mi cuerpo estaba en un estado de shock emocional
en que nada de lo que pasaba podía como impactarme como demasiado, pues. Cosa que Ujú, no es normal, porque la situación no fue normal, ¿me entiendes? O sea, entrar a la calle donde vives y ver la puerta a 3 cuadras de donde vives, no es ujú, normal. Entonces mi cerebro hizo como que ¡pap! Hacia adentro. Yo estoy bien, estoy vivo, estoy respirando, todo está bien. ujú. Hay que hacer una fila en Walmart para cargar tu celular, afuera, está bien. Vender botellas de agua $1 en las luces, está bien. Tener que, no sé, no es normal, ¿sabes? Yo estoy acostumbrado a hacer filas. Aquí en México se hace filas para Yo todo. creo que no es normal. Pero, ajá, Hasta cierto punto sí entiendo cómo expones que no es normal, que hasta cierto punto no hubo drama, no hubo lágrimas, no pudo hubo haber sido drama, no te peor. Si eso hubiera sentiste sido aquí en México, hubiera sido horrible. Es lo que ajá, pero ajá. pero en ese momento como que tú estabas como frisado, como que esto pasó, esto es lo que hay, ¿cuál es el próximo paso? Pero estabas en un estado de shock que hasta cierto punto no me imagino el sentir de las personas que te rodeaban viéndote como que tú estás vivo, como que tú sientes y padeces, hombre, dime algo, siente, exprésate. Que hasta cierto punto sí, eso puede ser contraproducente porque no estás, eh, liberando tus emociones, compartiendo lo que estás pensando o sintiendo en ese momento, dándole espacio a las emociones Ujú. a ser y a vivirlas y a experimentarlas y a, a dejarlas sentir. Sí, yo Y todo eso lo eso apagué. sí puede, exacto, eso sí puede traer consecuencias a futuro y qué bien que hoy día, como tú dices, recibes terapia, vas a terapia y puedes constantemente estar reconociendo sobre todas esas facetas o Ujú. momentos que tuviste que vivir. Pero obviamente eso versus un puertorriqueño haciendo un show, llorando o teniendo otro tipo de reacción, que se respeta la reacción de cada individuo, todo el mundo maneja sus emociones de manera distinta, versus tú, que eres un mexicano que has visto lo que nadie ha visto en Puerto Rico, pues de repente tú estabas reaccionando de la mejor manera. Aplauso para ti porque tú, tengo que hacer una fila, voy, hago la fila, tengo que esperar, tengo que pasar hambre, ya yo he pasado hambre, llevo 3 años aquí pasando hambre. Como que Ujú. nada te afectó en sobremanera para paralizarte. Tú estabas en shock, pero no estabas paralizado, porque estabas en la fila e Sí, hiciste lo claro. que tuviste que hacer. O sea, por supuesto, tuve días malos. O sea, Ujú, tuve días en que explotaba contra quien estuviera ahí junto a mí. Tuve días en que odiaba estar ahí. Yo decía: "Esta ujú, maldita isla, brother, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la maldita necesidad?". ¿Sabes? ujú, Claro que lo tuve, sí, no, y gestionar las emociones fue muy difícil. Eh, si tengo algún mérito por eso, pues no sé, pero pudo haber sido peor. Esa es mi medida. Pudo haber sido peor. Que vendí agua en las luces, sí, pero yo lo veo aquí todos los días, ¿me entiendes? ujú, Eh, ahora, pensar ahora que eso es algo que hice y que aquí no haría nunca, pues después tuvo sus consecuencias, por supuesto. Recuerdo la primera vez que vine a México después del huracán, yo lo hablé con un compañero, con Orlando, que a ver si ve esto, un saludo. No sé si lo conociste, de Chihuahua, percusionista. Y él y yo nos encontramos en el aeropuerto, ni siquiera volvimos juntos, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y me hablaba él de que él sentía como que algo iba a pasar, o sea, estando ahí ya en México, y yo le decía, güey, yo también, o sea, como que siento que estoy en peligro aunque no esté pasando nada, y eso definitivamente es estrés postraumático, es ujú. un Y eso síntoma le quedó clasiquísimo. a mucha gente. Ujú. La cuestión de estar tanto tiempo sin luz, yo conté como 90 días en donde yo vivía, porque hay lugares en que yo creo que la red eléctrica sigue destrozada, ¿no? Sí, por ejemplo, yo vivía en un apartamento muy cerca de la costa también, en lo que le llaman Isla Verde, en Puerto Rico. Ujú. eh, Pero yo no pasé el huracán en ese apartamento, lo pasé en una casa, pero muy cerca de ahí. Y
Yo no sé si a ti también te pasó, que quizás por eso fue que decidiste irte a Gurabo, que nosotros pensamos, pues, yo no sé, vendrá un tsunami, porque dijeron que que iba a haber oleaje de 20 pies Ujú, sobre el nivel del mar y nosotros estábamos, pues, aquí es que nos vamos a morir todos. sí, Y en mi apartamento, eso fue en septiembre, no fue hasta enero que yo volví a tener luz. Yo odiaba los vegetales y la tuna, ya estaba harta. sí, 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 sí. Todo eso tiene su costo emocional, Ujú, definitivamente, y hay que tratarlo. Ahora, ¿me pudo haber ido peor? Sí. Tuve compañeros que tuvieron que salir nadando de sus casas. wow. Eh, Mi instrumento se dañó, eh, no quedó inservible, pero tampoco, o sea, claro, requirió mantenimiento, reparación, no era el mismo, ya era un instrumento barato, pero no era el instrumento que yo necesitaba para estudiar a nivel profesional. Tú sabes que los instrumentos no responden, o sea, Ujú, por más que tengas la técnica, etcétera, si tu instrumento no está al día, te va a afectar tu desempeño, te va a afectar tu técnica, incluso te puede generar lesiones. sí, Mi claro. instrumento estaba ahí, en esa situación, y yo estaba a 3 meses de mi recital final, muñeca, sin instrumento, Tú ¿sabes? hacías recital en diciembre del 2017. No, yo lo hice ya ni me acuerdo. Sí, no, no me acuerdo. Creo que fue mayo, ¿eh? Okey. Del 18. Ujú. Pero salir de todo este trance y volver a conseguir un instrumento, yo nunca lo logré. ¿Y qué hiciste? El instrumento que yo tengo fue un donativo, ¿De una México beca o de allá en de Puerto allá. Rico? Okey. Se me presentó la oportunidad, me preguntaron, oye, ¿tu instrumento cómo está? Y le dije, mano, peor que yo. Este, y me hablaron, mira, hay la posibilidad de poner una carta, hacer una solicitud y alguien va a hacer un donativo, una empresa ya, una persona, eh, y probablemente te pueda ayudar a conseguir un instrumento en buenas condiciones. Ujú, Y aquí también quiero ser muy claro. El instrumento que yo tenía no quedó devastado, pues, porque ya estoy dando justificaciones aquí. Necesitaba un instrumento. Y pero eso está es que bien, no pasa este nada. soy yo minimizando Y eso no es tengo un nudo en la correcto, tú garganta sabes que ahora. eso no es correcto. Hay cosas de las que yo hace mucho no hablo. Eh, Ujú, Este soy yo minimizando mis necesidades, ¿me entiendes? ujú, Como yo creo que vengo haciendo durante todo el podcast. Minimizando mis necesidades y un poco mis carencias, porque no ujú, son las de los demás, claro, pero tienen un peso y un significado para mí personal que puede ser igual o más grande que el de cualquier otro, ¿no? ujú, Eso no lo voy a saber, pero sí, tuve esa oportunidad y agradezco mucho a las personas involucradas y les voy a estar agradecidos hasta el día de hoy porque es el instrumento con el que hoy trabajo todos los días. ujú, Ujú. Entonces, pues saqué algo bueno de ahí, ¿no? Es un instrumento que yo no pude haber pagado en ese momento. Y a lo mejor ahora tampoco, pero eh, sí, bueno, no toma decisiones y a veces las necesidades de objetos personales quedan en segundo término, ¿no? Uno invierte en otras cosas. ujú, Pero es el instrumento con el que hasta ayer di clase, ¿no? Es algo bueno que puedo sacar de ahí. Hubo casos de compañeros que salieron nadando de su casa y que perdieron pianos, instrumentos muy caros, eh, y es gente a la que yo voy a admirar siempre por la entereza que tuvieron en ese momento y por lo resilientes que son ahora. ujú, Que no solamente salieron bien de eso, sino que parece que ahora son muchísimo mejores músicos y probablemente personas. Esa generación del conservatorio y la que está ahora saliendo me parece gente extraordinaria por lo humano que son, no por lo virtuosos que pueden llegar a ser. Para mí la cuestión del virtuosismo siempre ha sido una cuestión secundaria a la música. La ujú, música para mí es el conducto por el que uno expresa la humanidad. Ujú. Es
siempre, siempre hago analogías con comida, pero Adelante, o con presenta tu bebida, pero analogía. yo a veces pregunto, ¿qué es más valioso de una botella de vino o de cerveza? ¿La botella o el vino? Ujú, Pues yo creo que el vino. Nosotros somos el vino y la música es la botella, la técnica, el instrumento, etcétera. Y a veces nos dedicamos a hacer puras botellas y nos olvidamos del vino. ujú, Este, para mí la música es ese conducto por el que yo, tú, muñeca y quien sea que esté escuchando esto, proyecta las emociones más subjetivas y más profundas y más intangibles, humanas, a través de una flauta, a través del contrabajo. Si a lo mejor te dan una flauta de plástico, muñeca la va a hacer sonar, ¿no? ujú, No es tanto, no sé, a veces siento que es una exageración estar obsesionados con el que toca más rápido, el que improvisa más tiempo un solo, etcétera. Eso realmente no es tan impresionante como el contenido del discurso del músico. Y eso lo hacen las personas. Y siento que las personas que tuvieron que pasar por todas esas carencias reales de perder familiares, de perder pertenencias, instrumentos, y aún así haber tenido la capacidad de recuperarse, no solo al nivel en que estaban, sino muchísimo más arriba, me parece que es una generación de músicos admirables, incluidos los que han pasado por toda esta cuestión de la pandemia y tener que tomar clases a través de una pantalla. ujú. En Puerto Rico hubo temblores, hubo pandemia, todavía ni se recuperaban del huracán. Entonces me parece fantástico que gente así exista. Y ojalá no se nos olvide que todo esto, estos lujos que podemos llegar a tener, estos, mm, no sé, todo es transitorio, todo lo material es transitorio y estamos muy acostumbrados a tener todo al alcance de un clic. Todo eso no Ujú. existe, todo eso se va a ir. Entonces, me gusta mucho que exista esa generación de artistas que saben que hay que invertir en ti mismo y en tu crecimiento. Lo puedes llamar espiritual, no sé, lo que sea. Yo no creo mucho en eso, creo en el crecimiento, en el aprendizaje y en que todo eso lo vas a proyectar antes de estar preocupado tanto por la técnica, el virtuosismo, cuánto cuesta tu instrumento, no sé, ya hablé demasiado. Lo que sí veo hasta cierto punto y me choca es el hecho de que hablas mucho de a quién admiras y de cuánto valoras la generación que pasó exactamente por lo que tú pasaste. Tú hablas de ellos como si tú no fueras parte de ese grupo de personas que tuvieron que sobrepasar todo eso, que hasta cierto punto, de alguna manera, el terapeuta va a gozar. Está salivando ahorita. Ya está ¿Cómo? viendo qué televisión se va a comprar. Lo impresionante de cómo tú te excluyes de ese grupo porque tu situación no fue tan grave como la de ellos. Ujú, Tú viviste el huracán, tú no dormiste, tú viviste un proceso de shock, tú tuviste que también ser resiliente, vendiste agua, hiciste fila, se te dañó el instrumento, recibiste una beca, tuviste que mentalmente aguantar la presión y no montarte en un avión e irte. Así que tú ujú, también eres parte de ese grupo al que dices admirar. Me choca un poco que no te incluyas, porque hasta cierto punto tú consideras que tu sacrificio, tu problema o tu circunstancia no fue tan grave porque tú no tuviste que nadar o porque tú no tuviste que agarrar una puerta toda la noche. ujú. Y sí, está bien que vivas agradecido, como tú dices, de esos momentos de suerte y de estar en el lugar correcto a la hora correcta para la beca, para que te invitaran a pasar el huracán en otro lugar, para todos esos momentos en donde recibiste algo sin pedirlo. Exacto. Hasta cierto punto, yo creo que algo debes tener tú, como cada uno de los individuos que está sobre la faz de la tierra, para recibir lo que te ha llegado a las manos. Porque sí mucho ha dependido de ti, de tu trabajo, de tu sacrificio. Pero también han sido cosas que te han llegado y sí eres merecedor de ellas.
Y hasta cierto punto siento que tú no te sientes merecedor de ellas o que te excluyes un poco de un grupo del cual tú también formas parte. Ujú. Sí, bueno, eso va a salir en varias sesiones de terapia, pero Ya hay tela pero es para al cortar. fíjate que es algo que siempre me sentí así, incluso estando allá, ¿no? Yo Ujú, nunca me sentí completamente parte, eh, por una razón muy sencilla y muy triste, porque yo soy muy inseguro. ujú, Eh, entonces, esta es una anécdota que siempre cuento cuando trato de explicar por qué debí haber cultivado más amistades, eh, aunque tiene su parte oscura. Yo cuando entro al conservatorio, yo era el único contrabajista que tocaba jazz. ujú, Entonces, yo entro directamente a esta esfera de personajes que eran los mejores del conservatorio, ¿sabes? ujú. Que no debería existir una jerarquía de ese tipo. Sin embargo, lo había, es algo, yo no pongo las reglas, eso existía y es normal. A lo mejor yo me di cuenta de eso porque, como tú dices, yo llegué al conservatorio como de 24 años, Exacto. 25, ni me acuerdo, ya Volvemos barbón. a lo mismo, pertenecías a ese grupo selecto, pero eso no fue un regalo, ni es porque tú eras el más lindo, Ajá. Bueno, fue adquirido. eh, probablemente sí, pero había cosas que no me gustaban en cuanto a cómo era la dinámica social dentro del conservatorio. A veces no era la más saludable, hay que decirlo Es así. duro. Es Ujú. duro y es un poco tóxico. Esa palabra está un poco de moda, pero sí, sí No es había. un poco tóxico, es 100% tóxico. Yo De aquí eso se suavizándolo, ¿no? trata. No, por Era, eso no, no lo ocultemos, es 100% tóxico. y es muy competitivo a un nivel poco saludable. Ujú, Entonces yo llegaba a los ensayos con estos chicos, estas personas, yo francamente intimidado por la habilidad de estos güeyes que eran muchísimo más jóvenes que yo. Bueno, no ponte uno mucho, pero sí en sus 20, 19, ujú, tocando a un nivel en el que yo ahora mismo no toco. Y no me culpo por eso. Al contrario, ellos tuvieron acceso a la educación antes que yo y están haciendo cosas maravillosas con eso. ujú, Yo entré ahí, si era bueno o no muy bueno, si era suficiente o no suficiente, a la luz del tiempo, pues no sé todavía, pero en ese momento yo estaba ahí y la dinámica social en que se hablaba de otros compañeros que tenían problemas como con aprender cosas, que por su situación no estaban practicando las 10 horas que aquel estaba metiendo, ujú, etcétera, no me gustaba ver cómo se expresaban de esas personas. Entonces, dentro de mi gran inseguridad, yo decía, pues cuando yo salga de este salón, ellos van a decir lo mismo de mí, ¿me ujú, yo voy a entiendes? hacer el tema. Exacto. Eh, y yo con eso en mente, que es una cosa totalmente ilusoria, no puedo saber si era cierto o no, probablemente no, eh, me perdí de generar relaciones con ellos que son personas valiosas, que eran jóvenes, sí, que era un error haber expresado algo así de alguien más, de menor nivel, porque uno no sabe por lo que pasa a las demás personas. Pues sí, Ujú, también, pero en realidad, cuando yo hablé con ellos después, pues son personas muy valiosas, que yo me perdí, ujú, ujú, y por inseguridades mías, ¿no? Eh, entonces, siempre no formar parte fue una parte, valga la redundancia, como de mi lucha emocional de vivir en Puerto Rico. Aunado un poco, sí, que hay una cuestión no de racismo, pero pues sí hay un estereotipo de los mexicanos, ¿no? O sea, tenemos un estereotipo. El mínimo y el más gracioso y que me gusta alimentar es que siempre estamos comiendo pique, ¿no? Y Ajá. es uno de los inofensivos, pues. Es uno de ese tipo pues ya de chistes, ¿no? No te tiene que ofender. Es real, probablemente. Ujú, Pero tuve experiencias con maestros, sí, francamente desagradables, ¿no? O sea, de ser expuesto por ser mexicano. Eh, como que el primer día en mi primera clase de ensamble afrontillano o como latino, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pues directo fue como que a ver cómo toca el mexicano, así. O ujú, sea, de que no se referían a mí ni por mi nombre, sino que por mi nacionalidad. Me pareció muy desagradable,
pero pues yo lo tomé con la mejor filosofía posible y traté de nunca llegar a esa clase sin haber estado listo, Claro, ¿sabes? Eh, muchas cosas así de sentirme yo invadido en mi espacio personal, un par de veces con un maestro específicamente, que si yo veo ahora, tengo más cosas que agradecerle que recriminarle. claro. Pero yo ahora que soy maestro, jamás me atrevería a hacer una cosa así, jamás acercarme a tocar a un estudiante, para nada. Y es difícil, no sé si tú enseñas instrumento, ¿no? Sí. A veces a mí me da cosa acercarme a corregir algo y tengo que pedir permiso como 100 veces. Decirle, oye, te voy a tocar tu brazo. ¿Está bien? Ah, pues sí. Casi nunca hay problema. Pero este maestro se acercó, se puso atrás de mí como a abrazarme y empezó a golpear en el instrumento. Entonces yo estaba así como hecho bolita, ¿sabes? Ujú, Para entender un ritmo de no sé qué, una cosa que yo no tenía, yo no estoy obligado a saber. Yo crecí en el desierto, en un país súper lejano. O sea, eso es ujú. ajeno a mí. Si yo estoy allá es para aprenderlo, no para ser como humillado porque no lo sé, ¿me entiendes? Claro. La ganancia es, jamás te digo, me paré a esa clase sin haber estado preparado. Igual o más que mis compañeros puertorriqueños, ¿Cuál era el porque ritmo? ¿Lo recuerdas? era una cuestión ahí ni me acuerdo, como Guaguancó, pero una figura así súper sincopada, Ujú, que yo no estaba ni familiarizado ni cómo se escribía, ni cómo sonaba, y además de cómo se escribe y cómo se interpreta, hay una cuestión de cómo se toca, cómo suena, o sea, a veces en música popular lo que está escrito no es como suena realmente, ujú. y sí, lo corregí después, y nunca se me va a olvidar. Después que te acorralaran e invadieran Sí, tu espacio personal y toda la cosa, definitivamente jamás se te jamás va se a me olvidar. olvida. No, nunca se me olvida. Pero sé que Ya es algo que yo nunca haría con un estudiante de ajá. ningún nivel, bajo ninguna circunstancia, ¿sabes? Ujú. Ujú. Pero yo creo que también todas esas pequeñas experiencias te moldaron para hacer tu trabajo de una manera eficiente, sin invadir el espacio personal, ni atacar, ni juzgar, ni rechazar, ni discriminar en contra de Seguro. nadie, nunca. Sobre todo más humano. Ujú, Y a lo mejor, no sé, habrá quien piense que, como maestro ese güey, pues es medio flojo, ¿no? Pero la realidad es que a mí, y suena paradójico, no suena, es paradójico, que a mí como maestro de música a veces lo más importante no es ni la música, ni la técnica, ni tal, es el desarrollo de la persona. ujú, Porque si yo le doy confianza a mi estudiante, primero en mí como instructor, eh, y luego a él como persona que puede seguir aprendiendo, si yo no le doy eso, él está perdido. O sea, lo voy a destruir a él, a un ujú, talento que probablemente sea el mejor contrabajista de México en 10 años. No sé, eso no lo sabemos. Pero si yo le quito la confianza en un maestro, no yo, a lo mejor sus próximos maestros, la confianza en él mismo y el amor al aprendizaje y a lo que está alrededor de la música, lo destruí. Porque lo demás es técnica, es habilidad, es como aprender a saltar la cuerda, como aprender a manejar un carro. Es una habilidad que cualquiera puede tener. Tocar cualquiera lo puede hacer. Ahora, el discurso de la persona me parece lo más valioso. Y eso lo entendía ya en Puerto Rico. Decir, me hubiera gustado un maestro más humano, que me diera confianza a mí de, oye maestro, ¿cómo es este ritmo? ¿Por qué se toca así? ¿De dónde viene? En lugar de que el güey se acercara a mí de manera violenta y me ujú. lo enseñara. Yo no vuelvo a tocar ese ritmo por mi propia voluntad, ¿sabes? Destruyó mi confianza en él. Es irónico, pero es real. Ujú, Ujú. Estas son las cosas que dan comidita y contenido, ¿no? Porque definitivamente la pasé muy bien, tuve muy buenos momentos, conocí muy buenas personas. Los ujú, puertorriqueños son personas eh, que se siente la calidez, que si bien tenemos choques culturales, es verdad, eh, son cosas, son nimiedades, ¿no? Nada que ver, son cosas muy pequeñas. Pero la esencia de las personas que yo conocí profundamente es
lo más valioso que yo me puedo llevar de Puerto Rico y del conservatorio. Cómo se me apoyó cuando lo necesité, cómo se me trató de entender. eh, no sé si se logró, a lo mejor sí, a lo mejor no, en mayor y menor medida. Pero los amigos que tengo y las personas que conocí, mira, los años que yo viví en Puerto Rico han sido también los mejores de mi vida. Esa es la realidad. Entonces, para dejarla en una nota alta la cosa, pues sí, y el aprendizaje y muchos maestros también muy buenos, muchos muy humanos, muchos que me enseñaron a apreciar cosas fuera de la música, libros, películas, pláticas, comida, todo eso me conforma a mí como el músico que soy. No quiero clasificarme en bueno o malo, pero el músico que soy ahora, el artista al que aspiro a ser, tiene todo que ver con los años que yo pasé en Puerto Rico. Y tienes una novia boricua, puertorriqueña. ¿Te llevaste algo de la isla? Te llevaste el conocimiento y te llevaste la mujer. Dime tú. Eso fue un poco un conflicto, ¿eh? Ya en una nota un poco más cómica. Como que los Esa, amigos de esas me ella, los gustan. amigos de ella me tenían un poco como ahí porque no sé, sentían que me le estaba robando en un caballo o algo así, como en una novela, ¿no? Oh my God, Una de wow. ellas me confrontó una vez también, como que me dijo, oye, ¿y tú qué? ¿Cuántos años tienes o qué? Y dije como que, a ver, ¿cuántos años tienes tú? Oh my God. Si Yo era fueras más grande, yo era más grande y a veces yo no sí. tenía mucho en cuenta eso, yo estaba tan inmerso en esa cuestión que yo no me daba cuenta que a veces estaba discutiendo con alguien 5 o 7 años menor que yo, Ujú. ¿sabes? Me enganché en cosas que no debí, muchas. Pero eso pasa. Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías? No basta con ser músico, Uh, hay que ser buen ser humano. ujú, No puede haber buen músico sin ser un ser humano íntegro y completo. En tanto, claro, el conocimiento del arte al que nos estamos dedicando, porque tienes que entender la música al nivel más profundo que te sea posible, ujú, para empezar. Después, tienes que ser la persona más culta a la que tengas oportunidad de ser. Ya hablo de oportunidad, no hablo de querer, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, esa es la realidad. Por eso hablo de ujú, que yo soy privilegiado, porque yo tuve muchas oportunidades que muchas personas no. Tener la mayor cultura que puedas tener, que a la que puedas tener acceso, leer la mayor cantidad de libros que puedas leer sobre la mayor cantidad de temas que puedas leer y ser la persona en la que más se pueda confiar que puedas y la persona que menos lastime a otras que pueda ser, que tengas posibilidad de ser. Considero que una vez resuelto eso, en la medida que podamos, vamos a ser mejores artistas. ujú. Y ya. Ay. Bueno, te agradezco por estar aquí, me lo he ¡Ay, hablé un chorro! gozado, he gozado con todo lo que me has contado, me he quedado en shock. Hasta cierto punto, eh, eres muy emocional, aunque dices que hasta cierto punto eres muy cerrado y que quizás Pero no, es un mecanismo de defensa. ajá, no verbalizas. Ajá. Considero que eres como un marshmallow, tú sabes, tú eres todo emoción y sentimiento. Y eso es importante, creo que ha sido parte fundamental de todos los logros que has tenido, porque sí los has tenido y sí has tenido momentos de adversidad que has sobrepasado, aunque tú no te quieras incluir en ese grupo de la gente que la ha tenido difícil. Pero nada, me lo gocé, aprendí mucho, no sabía toda la situación de María. Para ese tiempo ya yo no estaba en el conservatorio y es impresionante todo lo que lograste y cómo saliste airoso del otro lado. Así que gracias por estar aquí. Nos pueden dar amor por YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Instagram. Comenta, comparte, consume. Y espero que mucha gente te escuche, incluyendo tu amigo que mencionaste aquí, tu novia, tu familia, tu terapeuta, tus compañeros y que se gocen, de verdad que se gocen contigo. Porque se goza. Sí,
o sea, Así es muy que catártico. Muchas nos gracias. veremos, claro No que quiero sí. terminar sin agradecerte a ti y a este Ujú. esfuerzo que tú haces de la difusión. Yo lo intenté y me cansé, me quité. Es cansado, ¿no? Es Eh, cansado, es cansado, pero es muy valioso. Qué bueno que alguien más está por esta misma línea de la difusión y de la humanidad de los artistas. Y sobre ujú, todo de la gestión, que es un área muy descuidada del arte. Nos hace claro. mucha falta. Muchísimas gracias, muñeca. Claro que sí. Que tengas hermosa noche. Cuídate y gracias por estar aquí. Yes, bye. Chao.